Episodio 1. Primer cuaderno. El camino de la podredumbre. Audiencia de lo criminal. La bofetada fue tan fuerte que solo he podido recobrarme de ella al cabo de 13 años. En efecto, no era un guantazo corriente, y para sacudírmelo se habían juntado muchas personas. Estamos a 26 de octubre de 1931. A las 8 de la mañana me sacan de la celda que ocupo en la Conciergerie desde hace un año. Voy recién afeitado, bien vestido. Mi traje impecablemente cortado me da un aspecto elegante. Camisa blanca y corbata de lazo de color azul claro, que da la última pincelada al conjunto. Tengo 25 años y aparento 20. Los gendarmes, un poco frenados por mi aspecto de gentleman, me tratan con cortesía. Hasta me han quitado las esposas. Estamos los 6, 5 gendarmes y yo, sentados en 2 bancos en una sala desmantelada. Fuera, la luz es gris. Frente a nosotros, una puerta que debe comunicar, seguramente, con la sala de audiencia, pues estamos en el Palacio de Justicia del Sena, en París. Dentro de unos instantes seré acusado de asesinato. Mi defensor, Raymond Hobart, ha venido a saludarme. No existe ninguna prueba seria contra usted. Tengo confianza. Nos absolverán. Me sonrío de este nos. Diríase que también el abogado Hobart comparece en la audiencia como inculpado y que si hay condena, también él habrá de cumplirla. Un ujier abre la puerta y nos invita a pasar. Por las 2 grandes hojas abiertas de par en par, encuadrado por 4 gendarmes y el brigada al lado, hago mi entrada en una sala inmensa. Para sacudírmela, la bofetada, lo han revestido todo de rojo sangre, alfombra, cortinas de los ventanales y hasta las togas de los magistrados que, dentro de poco, me juzgarán. ¡El tribunal! Por una puerta, a la derecha, aparecen uno detrás de otro 6 hombres, el presidente y luego 5 magistrados, tocados con el birrete. El presidente se para frente a la silla del centro. A derecha e izquierda se sitúan sus asesores. Un silencio impresionante reina en la sala, donde todo el mundo se ha puesto en pie, incluso yo. El tribunal se sienta, y con él todo el mundo. El presidente, de mofletes rosados y aspecto austero, me mira en los ojos sin expresar ningún sentimiento. Se llama Bevin. Más adelante, dirigirá los informes con imparcialidad y, con su actitud, hará comprender a todo el mundo que, magistrado de carrera, él no está muy convencido de la sinceridad de testigos y policías. No, él no tendrá ninguna responsabilidad en la bofetada. Él se limitará a servírmela. El fiscal es el magistrado Pradel. Es muy temido por todos los abogados colegiados. Tiene la triste reputación de ser el principal proveedor de la guillotina y de las penitenciarías de Francia y de ultramar. Pradel representa a la vindicta pública. Es el acusador oficial. No tiene nada de humano. Representa la ley, la balanza. Él es quien la maneja y hará todo lo que pueda para que se incline de su lado. Tiene ojos de gavilán. Baja un poco los párpados y me mira intensamente, desde toda su altura. En primer lugar, desde la altura de la tarima, que le sitúa más arriba que yo, y luego la de su propia estatura, 1,80 m al menos, que lleva con arrogancia. No se quita la muceta colorada, pero deja el birrete delante de él. Se apoya con sus 2 manos grandes como palas. Una sortija de oro indica que está casado y, en el meñique, por anillo, lleva un clavo de herradura muy pulimentado. Se inclina un poco hacia mí, como para dominarme mejor. Parece que quiere decirme: Muchacho, si crees que vas a escaparte de mí, estás equivocado. No se nota que mis manos sean garras, pero los zarpazos que te despedazarán ya están prestos dentro de mí. Y si soy temido por todos los abogados y cotizado en la magistratura como un fiscal peligroso, es porque jamás dejo escapar a mi presa. No tengo por qué saber si eres culpable o inocente. Tan solo debo hacer uso de todo cuanto tengo en contra de ti. Tu vida bohemia en Montmartre. Los testimonios provocados por la policía y las declaraciones de los propios policías. Con esa balumba asquerosa acumulada por el juez de instrucción,
Debo transformarte en un hombre insuficientemente repelente para que el jurado te haga desaparecer de la sociedad. En verdad me parece oírle decir, con mucha claridad, a menos que esté soñando, pues me ha impresionado muy de veras ese devorador de hombres. Ríndete, acusado. Sobre todo, no trates de defenderte. Te conduciré al camino de la podredumbre. Supongo que no esperarás nada del jurado, ¿verdad? No te hagas ilusiones. Esos 12 hombres no saben nada de la vida. Míralos, alineados frente a ti. ¿Los ves bien, esos 12 enchufados traídos a París de un lejano pueblo de provincias? Son pequeños burgueses, jubilados, comerciantes. No es necesario que te los describa. Supongo que tampoco tendrás la pretensión de que comprendan tus 25 años y la vida que llevas en Montmartre. Para ellos, Pigalle y la Plaza Blanche es el infierno, y todas las gentes que llevan una vida nocturna son enemigos de la sociedad. Todos están más que orgullosos de pertenecer al jurado de la audiencia del Sena. Además, sufren, te lo aseguro, de su postura de pequeño burgués embarado. Y llegas tú, joven y guapo. Comprenderás que no me andaré con chequitas para describirte como un don Juan de las noches de Montmartre. Así, de salida, convertiré a ese jurado en un enemigo tuyo. Esto es demasiado bien. Hubieses debido venir con ropas humildes. En eso te has equivocado. Grandemente de táctica, además. ¿No ves que envidian tu traje? Ellos se visten en la Samaritaine y nunca, ni en sueños, les ha vestido un sastre. Son las 10 y ya estamos listos para abrir la sesión. Ante mí están 6 magistrados, entre ellos un fiscal agresivo que pondrá a contribución todo su poder maquiavélico, toda su inteligencia, en convencer a esos 12 tipos de que, ante todo, soy culpable y de que tan solo el presidio o la guillotina pueden ser el veredicto del día. Van a juzgarme por el asesinato de un chulo, chivato de Lampa de Montmartre. No hay ninguna prueba, pero la bufia, que gana galones cada vez que descubre el autor de un delito, sostendrá que el culpable soy yo. A falta de pruebas, dirá que posee informaciones confidenciales que no dejan lugar a dudas. Un testigo preparado por ellos, verdadero disco registrado en el 36 del Quai d'Orfèvres, llamado Pauline, será la pieza de convicción más eficaz de la acusación. Como sigo manteniendo que no le conozco, llega un momento en que el presidente, con mucha imparcialidad, me pregunta: «Dice usted que ese testigo miente. Bien, pero ¿por qué habría de mentir?» Señor presidente, si paso noches en blanco desde que me detuvieron, no es por el remordimiento de haber asesinado a Rohan Le Petit, puesto que no fui yo. Precisamente lo que busco es el motivo que ha impulsado a ese testigo a ensañarse conmigo de semejante modo y a aportar, cada vez que la acusación se debilita, nuevos elementos para fortalecerla. He llegado a la conclusión, señor presidente, de que los policías le han pillado cometiendo un delito importante y han hecho un trato con él. Haremos la vista gorda, a condición de que declares contra Papillon. No creí haber atinado tanto. El Pauline, presentado en la audiencia como un hombre honrado y sin antecedentes penales, fue detenido algunos años después y condenado por tráfico de cocaína. El abogado Hubbard intenta defenderme, pero no tiene la talla del fiscal. Solo el abogado Botifay logra, con su vehemente indignación, poner en dificultad algunos instantes al fiscal. Mas, por poco rato, y la habilidad de Pradel no tarda en ganar ese duelo. Por si esto fuera poco, lisonjea a los miembros del jurado, orondos de orgullo al verse tratados como iguales y colaboradores por tan impresionante personaje. A las 11 de la noche, la partida de ajedrez ha terminado. Mis defensores han quedado en posición de jaque mate, y yo, que soy inocente, condenado. La sociedad francesa, representada por el fiscal Pradel, acaba de eliminar para toda la vida a un joven de 25 años. Y nada de rebajas, por favor. El plato fuerte me es servido por la voz sin timbre del presidente Bevin. «Levántese el acusado». Me levanto. En la sala reina un silencio total. Se han cortado las respiraciones. Mi corazón late ligeramente más deprisa. Los miembros del jurado me miran o bajan la cabeza. Parecen avergonzados. «Acusado, el jurado ha contestado sí a todas las preguntas salvo a una, la de premeditación. Por lo tanto,
Es usted condenado a cumplir una condena de trabajos forzados a perpetuidad. ¿Tiene algo que alegar? No he rechistado. Mi actitud es normal. Tan solo aprieto un poco más la barandilla del box en la que me apoyo. Sí, señor presidente. Debo decir que soy inocente y víctima de una maquinación policíaca. Del rincón de las mujeres elegantes, invitadas de postín que están sentadas detrás del tribunal, me llega un murmullo. Sin gritar, les digo: «Silencio, mujeres con perlas que venís aquí a gustar de emociones insanas. La farsa ha terminado. Un asesinato ha sido solucionado felizmente por vuestra policía y vuestra justicia. Podéis estar satisfechas». «Guardias», dice el presidente, «llévense al condenado». Antes de desaparecer, oigo una voz que grita: «No te apures, querido. Iré a buscarte allí». Es mi buena y noble Nenet, que grita su amor. Los hombres de Lampa que están en la sala aplauden. Ellos saben a qué atenerse sobre aquel homicidio, y de este modo me manifiestan que están orgullosos de que no haya cantado de plano ni denunciado a nadie. De vuelta a la salita donde estuvimos antes de abrirse la sesión, los gendarmes me ponen las esposas y uno de ellos se sujeta a mí con una cadenilla, mi muñeca derecha unida a su muñeca izquierda. Ni una palabra. Pido un cigarrillo. El brigada me alarga uno y lo enciende. Cada vez que me lo quito o me lo llevo a la boca, el gendarme tiene que levantarle el brazo o bajarlo para acompañar mi movimiento. Fumo de pie casi 3/4 del cigarrillo. Nadie dice nada. Soy yo quien, mirando al brigada, le digo: «Andando». Tras haber bajado las escaleras, escoltado por una docena de gendarmes, llego al patio interior del Palacio de Justicia. El coche celular que nos espera está ahí. No es celular, nos sentamos en bancos, somos unos 10 aproximadamente. El brigada dice: «A la conciergerie». La conciergerie. Cuando llegamos al último castillo de María Antonieta, los gendarmes me entregan al oficial de prisiones, quien firma un papel, el comprobante. Se van sin decir palabra, pero antes, asombrosamente, el brigada me estrecha las 2 manos esposadas. El oficial de prisiones me pregunta: «¿Cuánto te han endilgado?» «Cadena perpetua». «¿De veras?» Mira a los gendarmes y comprende que es la pura verdad. Este carcelero de 50 años, que ha visto tantas cosas y conoce muy bien mi caso, tiene para mí estas reconfortantes palabras: «¡Ah, los muy canallas! ¡Están chalados!». Me quita las esposas con suavidad y tiene la gentileza de acompañarme personalmente a una celda acolchada, habilitada ex profeso para los condenados a muerte, los locos, los muy peligrosos o los destinados a trabajos forzados. «Ánimo, papillón», me dice al cerrarme la puerta. «Ahora te traerán algunas prendas tuyas y la comida que tienes en la otra celda. ¡Ánimo!». «Gracias, jefe. Puede creerme. Estoy animado y espero que la cadena perpetua se les atragante». Unos minutos después rascan en la puerta. «¿Qué pasa?». Una voz me contesta: «Nada. Soy yo que clavo un letrero». «¿Para qué? ¿Qué dice?». «Trabajos forzados a perpetuidad. Vigilancia estrecha». Pienso: están majaretas perdidos. ¿Acaso creen que la montaña que me ha caído encima puede trastornarme hasta el punto de inducirme al suicidio? Soy y seré valiente. Lucharé con y contra todos. A partir de mañana actuaré. Por la mañana, tomando café, me pregunté: ¿voy a apelar? ¿Para qué? ¿Tendré más suerte ante otro tribunal? ¿Cuánto tiempo perderé en ello? 1 año, quizá 18 meses. ¿Y para qué? ¿Para tener 20 años en vez de la perpetua? Como he tomado la decisión de evadirme, la cantidad no cuenta y me viene a la mente la frase de un condenado que pregunta al presidente de la audiencia: «Señor, ¿cuánto duran los trabajos forzados a perpetuidad en Francia?». Doy vueltas en torno a mi celda. He mandado un telegrama a mi mujer para consolarla y otro a mi hermana, quien ha tratado de defender a su hermano sola contra todos. Se acabó. El telón ha bajado. Los míos deben sufrir más que yo. Y a mi pobre padre, en el corazón de su provincia, debe hacérsele muy cuesta arriba llevar una cruz tan pesada.
Me sobresalto, pero si soy inocente. Lo soy, pero ¿para quién? Sí, ¿para quién lo soy? Me digo. Sobre todo, no pierdas el tiempo diciendo que eres inocente. Se reirán demasiado de ti. Pagar la perpetuidad por un chulo de putas y encima decir que fue otro quien se lo cargó sería demasiado gracioso. Lo mejor es achantarse. Como nunca, durante mi detención previa, tanto en la Santé como en la Conciergerie, había pensado en la eventualidad de recibir una condena tan grave. Nunca tampoco me había preocupado antes de saber lo que podía ser el camino de la podredumbre. Bien, primera cosa que hay que hacer, tomar contacto con hombres condenados ya, susceptibles en lo porvenir de ser compañeros de evasión. Escojo a un marsellés, Dega, en la barbería, seguramente le veré. Va todos los días a que le afeiten. Pido ir. En efecto, cuando llego, le veo arrimado a la pared. Le percibo en el momento justo en que hace pasar subrepticiamente a otro antes que él para poder esperar más tiempo su turno. Me pongo directamente a su lado apartando a otro. Le suelto de sopetón. «Hola, Dega. ¿Qué tal te va?» «Bien, papi. Tengo 15 años. ¿Y tú? Me han dicho que te habían cascado». «Sí, a perpetuidad». ¿Apelarás? «No. Lo que hace falta es comer bien y hacer cultura física». «Procura estar fuerte, Dega, pues seguramente necesitaremos tener buenos músculos. ¿Vas cargado?» «Sí, tengo 10 sacos en libras esterlinas. ¿Y tú?» «No». «Un buen consejo. Cárgate pronto. ¿Es Hubert tu abogado? Es un bobo. Nunca te traerá el estuche. Manda a tu mujer con el estuche cargado a casa de Dante, que se lo entreguen a Dominique el rico y te garantizo que te llegará». «Chitón, el guardia nos mira». «¿Qué? ¿Se aprovecha la ocasión para charlar?» «Oh, de nada importante», responde Dega. Me dice que está enfermo. «¿Qué tiene? ¿Una indigestión de tribunal?» Y aquel memo de guardián suelta una carcajada. Es así la vida, el camino de la podredumbre. Ya estoy en él. Se ríen a carcajadas, guaseándose de un chaval de 25 años condenado para toda su existencia. He recibido el estuche. Es un tubo de aluminio maravillosamente pulido que se abre desenroscándolo por la mitad. Tiene una parte macho y una parte hembra. Contiene 5.500 francos en billetes nuevos. Cuando me lo entregan, beso ese trozo de tubo de 6 centímetros de longitud, grueso como el pulgar. Sí, lo beso antes de metérmelo en el ano. Respiro hondo para que me suba hasta el colon. Es mi caja de caudales. Pueden dejarme en pelotas, hacerme separar las piernas, hacerme toser, doblarme, que no podrán saber si tengo algo. Ha subido muy arriba, en el intestino grueso. Forma parte de mí mismo. Es mi vida, mi libertad lo que llevo dentro de mí, el camino de la venganza, porque pienso vengarme. Es más, solo pienso en eso. Afuera es de noche. Estoy solo en esta celda. Una gran bombilla en el techo permite al guardián verme por la mirilla de la puerta. Esa luz potente me deslumbra. Me pongo el pañuelo doblado sobre los ojos, pues la verdad es que me los lastima. Estoy tumbado sobre un colchón, en una cama de hierro, sin almohada, y paso revista a todos los detalles del horrible proceso. Llegado a este punto, para que pueda comprenderse la continuación de este largo relato, para que se comprendan las bases que me servirán para perseverar en mi lucha, quizás es menester que sea un poco prolijo y cuente todo lo que me vino, y realmente vi en mi mente los primeros días que estuve enterrado vivo. ¿Cómo me las apañaré una vez me haya evadido? Pues ahora que tengo el estuche, no dudo ni un instante que me evadiré. En primer lugar, vuelvo cuanto antes a París. Mi primera víctima, ese falso testigo de Polain. Luego, los 2 polizontes que llevaron el asunto. Pero con 2 polizontes no basta. Es con todos los polizontes que debo habérmelas. Al menos, con cuantos más mejor. Ah, ya sé. Una vez en libertad, vuelvo a París. En un baúl meteré todos los explosivos que pueda. No sé cuántos, exactamente, 10, 15, 20 kilos, y trato de calcular qué cantidad de explosivos serían necesarios para hacer muchas víctimas. ¿Dinamita? No, la chetita es mejor. ¿Y por qué no nitroglicerina? Bueno, conforme, pediré consejo a los que allá saben más que yo. Pero lo que es la bofia, pueden creerme, echaré el resto e irán servidos. Sigo con los ojos cerrados y el pañuelo sobre los párpados para comprimirlos.
Veo claramente el baúl, de apariencia inofensiva, repleto de explosivos, y el despertador puesto en hora que accionará el fulminante. Cuidado, tiene que estallar a las 10 de la mañana, en la sala de información de la Policía Judicial Quai de Orfebres 36, primer piso. A esta hora hay por lo menos 150 polis reunidos para recibir órdenes y escuchar el parte. ¿Cuántos peldaños hay que subir? No debo equivocarme. Habrá que cronometrar el tiempo exacto para que el baúl llegue desde la calle a su destino en el mismo segundo que debe hacer explosión. ¿Y quién llevará el baúl? Veamos. Hago gala de mi mejor tupé. Llego en taxi y me detengo frente a la puerta de la Policía Judicial, y a los 2 polizontes de guardia les digo con voz autoritaria: «Súbanme a este baúl a la sala de información y yo les seguiré. Digan al comisario Dupont que esto lo manda el inspector jefe Dubois y que enseguida subo». Pero ¿obedecerán? ¿Y si por casualidad en aquella caterva de imbéciles topo con los 2 únicos tipos inteligentes de la corporación? Entonces fallaría el golpe. Tendré que dar con otra cosa, y busco. En mi mente no puedo admitir que no logre encontrar un medio seguro al 100%. Me levanto para beber un poco de agua, de tanto pensar. La cabeza me duele. Me acuesto de nuevo, sin la venda. Los minutos transcurren lentamente. Y esa luz. Dios de Dios. Mojo el pañuelo y me lo pongo otra vez. El agua fresca me hace bien y, debido al peso del agua, el pañuelo se pega mejor a mis párpados. En adelante, siempre usaré ese medio. Estas largas horas en que bosquejo mi futura venganza son tan penetrantes que me veo obrando exactamente como si el proyecto estuviese en vías de ejecución. Cada noche y hasta parte del día viajo por París como si mi evasión fuese cosa hecha. Seguro me evadiré y volveré a París. Y, por supuesto, antes que nada, lo primero que haré será presentar la cuenta a Pauline y luego a los polis. ¿Y los del jurado? ¿Esos memos seguirán viviendo tranquilos? Deben estar ya en sus casas, esos carcamales muy satisfechos de haber cumplido con su deber, con mayúscula, llenos de importancia, henchidos de orgullo ante sus vecinos y la parienta que les espera desgreñada para comer la sopa. Bien, los jurados. ¿Qué he de hacer con ellos? Nada. Son unos pobres memos. No están preparados para ser jueces. Si es un gendarme jubilado o un aduanero, reacciona como un gendarme o como un aduanero. Y si es lechero, como un carbonero cualquiera. Han seguido la tesis del fiscal, quien no ha tenido dificultad para metérsenos en el bolsillo. Verdaderamente no son responsables. Así pues, está decidido. Juzgado y arreglado, no les haré ningún daño. Al escribir todos estos pensamientos que tuve hace ya muchos años y que acuden agolpados, asaltándome con tremenda claridad, me pregunto hasta qué punto el silencio absoluto, el aislamiento completo, total, infligido a un hombre joven encerrado en una celda, puede provocar, antes de convertirse en locura, una verdadera vida imaginativa, tan intensa, tan viva, que el hombre literalmente se desdobla, echa a volar y, en verdad, vagabundea donde le viene en gana. Su casa, su padre, su madre, su familia, su infancia, las diferentes etapas de su vida. Además, y sobre todo, los castillos en el aire que su fecundo cerebro inventa, que él inventa con una imaginación tan increíblemente viva que, en ese formidable desdoblamiento, llega a creer que está viviendo todo lo que está soñando. Han pasado 36 años y, sin embargo, mi pluma corre para describir lo que realmente pensé en aquella época de mi vida sin el menor esfuerzo de memoria. No les haré ningún daño a los jurados, pero ¿y al fiscal? Ah, ese no debe escapárseme. Para él, además, tengo una receta a punto, dada por Alejandro Dumas. Obraré exactamente como en el Conde de Montecristo, con el tipo al que metieron en la cueva y al que hacían morir de hambre. Ese magistrado sí es responsable. Ese buitre entascado de rojo se merece una muerte de las más horribles. Sí, eso es. Después de Pauline y sus polizontes, me ocuparé exclusivamente de ese ave de rapiña. Alquilaré un chalet. Deberá tener una cueva muy profunda, con muros gruesos y una puerta muy pesada. Si la puerta no es lo bastante gruesa, yo mismo la cerraré herméticamente con un colchón y estopa. Cuando tenga chalet, le localizo y le rapto.
Como previamente ya habré fijado unas anillas en la pared, le encadeno enseguida nada más llegar. Entonces, vaya panzada que me voy a dar. Estoy delante de él. Lo veo con una extraña precisión bajo mis párpados cerrados. Sí, le miro del mismo modo que me miraba él en la audiencia. La escena es clara y nítida, hasta tal punto que noto el calor de su aliento en mi rostro, pues estoy muy cerca de él, cara a cara. Casi nos tocamos. Sus ojos de gavilán están deslumbrados y asustados por la luz de una lámpara muy potente que dirijo hacia él. Suda gordas gotas que resbalan sobre su rostro congestionado. Sí, oigo mis preguntas, escucho sus respuestas, vivo intensamente ese momento. Canalla, ¿me reconoces? Soy yo, Papillón, a quien mandaste tan alegremente, para siempre, a trabajos forzados. ¿Crees que merecía la pena haber empollado tantos años para llegar a ser un hombre superiormente instruido? ¿Haberte pasado las noches en blanco sobre los códigos romanos y demás? ¿Haber aprendido latín y griego, sacrificado años de juventud para ser un gran orador? ¿Para llegar a qué, Somemo? ¿Para crear una nueva y buena ley social? ¿Para convencer a las gentes que la paz es lo mejor del mundo? ¿Para predicar una filosofía de una maravillosa religión? ¿O sencillamente para influir en los demás con la superioridad de tu preparación universitaria, para que sean mejores o dejen de ser malvados? Dime, ¿has empleado tu saber en salvar hombres o en ahogarlos? Nada de eso. Solo te mueve una aspiración: subir y subir. Subir los peldaños de tu asquerosa carrera. La gloria, para ti, es ser el mejor proveedor del presidio, el abastecedor desenfrenado del verdugo y de la guillotina. Si D'Herblay fuese un poco agradecido, debería mandarte cada fin de año una caja del mejor champán. ¿Acaso no es gracias a ti, cerdo, que ha podido cortar 5 o 6 cabezas más este año? De todas formas, ahora soy yo quien te tiene aquí, encadenado a esa pared. Muy sólidamente. Vuelvo a ver tu sonrisa, sí. Veo la expresión triunfal que tuviste cuando leyeron mi sentencia tras tus conclusiones definitivas. Me hace el efecto de que fue tan solo ayer y, sin embargo, hace años. ¿Cuántos años? ¿10 años? ¿20 años? Pero, ¿qué me pasa? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué 20 años? Pálpate, Papillón, estás fuerte. Eres joven y en tu vientre tienes 5.500 francos. 2 años, sí. Cumpliré 2 años de la cadena perpetua, no más, lo juro. Vaya hombre, te estás volviendo tonto, Papillón. Esta celda, este silencio te llevan a la locura. No tengo cigarrillos. Me fumé el último ayer. Voy a caminar un poco. Al fin y al cabo, no necesito tener los ojos cerrados ni el pañuelo sobre los ojos para seguir viendo lo que ocurrirá. Así pues, me levanto. La celda tiene 4 metros de largo, es decir, 5 pasitos, desde la puerta hasta la pared. Empiezo a andar con las manos a la espalda y prosigo. Bueno, como te iba diciendo, veo de nuevo muy claramente tu sonrisa triunfal. Pues bien, te la voy a transformar en rictus. Tú tienes una ventaja sobre mí. Yo no podía gritar, pero tú sí, grita. Grita todo lo que quieras, tan fuerte como puedas. ¿Qué voy a hacerte? ¿La receta de Dumas? No es suficiente. En primer lugar, te arranco los ojos. Parece que vuelves a creerte victorioso. Piensas que si te arranco los ojos por lo menos tendrás la ventaja de no verme y, por otro lado, también yo me veré privado del placer de leer tus reacciones en tus pupilas. Sí, tienes razón. No debo arrancártelos, por lo menos enseguida. Lo dejaremos para más tarde. Te voy a cortar la lengua. Esa lengua tan terrible, cortante como un cuchillo. No, más que un cuchillo, como una navaja de afeitar. Esa lengua prostituida para tu gloriosa carrera. La misma lengua que dice palabras tiernas a tu mujer, a tus chicos y a tu amante. ¿Un amante, tú? Un amante, más bien, eso es. No puede ser sin un pederasta pasivo y abúlico. En efecto, he de empezar por eliminarte la lengua, pues, después de tu cerebro, es la principal ejecutora. Gracias a ella, como sabes manejarla tan bien, has convencido al jurado de que conteste sí a las preguntas que se le han hecho.
Gracias a ella, has presentado a la bofia como gente honesta, sacrificada a su deber. Gracias a ella, se aguantaba la fulastre historia del testigo. Gracias a ella, a los ojos de los 12 enchufados, yo era el hombre más peligroso de París. Si no hubieses tenido esa lengua tan astuta, tan hábil, tan convincente, tan adiestrada en deformar a las personas, los hechos y las cosas, yo aún estaría sentado en la terraza del gran café de la Plaza Blanche, de donde no hubiese debido moverme nunca. Así es que, seguro, te voy a arrancar la lengua. Pero, ¿con qué instrumento? Camino. La cabeza me da vueltas, pero sigo cara a cara con él, cuando, de pronto, la luz se apaga y un resplandor muy débil consigue infiltrarse en mi celda a través de las tablas de la ventana. ¿Cómo? ¿Ya es de día? ¿He pasado la noche vengándome? ¡Qué hermosas horas acabo de pasar! Esa noche tan larga, qué corta ha sido. Escucho, sentado en la cama, nada, el más absoluto silencio. De vez en cuando, un leve tic en la puerta. Es el vigilante que, calzado con zapatillas para no hacer ruido, viene a pegar el ojo en la mirilla que le permite verme sin que yo le perciba. La máquina concebida por la República Francesa ha llegado a su segunda etapa. Funciona de maravilla, puesto que, durante la primera, ha eliminado a un hombre que podía causarle molestias. Pero no basta. Ese hombre no debe morir demasiado deprisa. No debe escapársele por un suicidio. Se tiene necesidad de él. ¿Qué harían en la administración penitenciaria si no hubiese presos? El ridículo. Así pues, vigilémosle. Es menester que vaya a presidio, donde servirá para hacer que vivan otros funcionarios. El tic se oye de nuevo. Me sonrío. No te hagas mala sangre, cascariciruelas, que no me escaparé de ti, por lo menos no de la forma que temes, el suicidio. Solo pido una cosa: seguir viviendo con la mayor salud posible y salir cuanto antes hacia esa Guayana francesa donde, gracias a Dios, cometéis la imbecilidad de enviarme. Sé que tus colegas, amigo vigilante de prisión que produces ese tic a cada instante, no son unos monaguillos. Tú eres un abuelito al lado de los guardianes de allá. Lo sé desde hace mucho tiempo, pues Napoleón, cuando fundó el presidio y le preguntaron «¿Por quién haréis vigilar a esos bandidos?», respondió «¿Por quienes son más bandidos que ellos?». Posteriormente, pude comprobar que el fundador del presidio no había mentido. Tris, tras, una ventanilla de 20 por 20 centímetros se abre en la mitad de mi puerta. Me alargan el café y un pan de 750 gramos. Como estoy condenado, ya no tengo derecho al restaurante, pero pagando puedo comprar cigarrillos y algunos víveres en una modesta cantina. Unos cuantos días más y luego ya no habrá nada. La conciergerie es la antesala de la reclusión. Fumo con deleite un Lucky Strike, a 6 francos 60 el paquete. He comprado 2. Me gasto el peculio porque me lo van a requisar para pagar los gastos de la justicia. Dega, por medio de una nota que he encontrado metida en el pan, me dice que vaya a desinsectación. En una caja de fósforos hay 3 piojos. Saco los fósforos y encuentro los piojos, gordos y sanos. Sé lo que eso significa. Los enseñaré al vigilante y así, mañana me enviará con todos mis trastos, colchón incluido, a una sala de vapor para matar a todos los parásitos, salvo a nosotros, por supuesto. En efecto, el día siguiente encuentro a Dega allí. Ningún vigilante en la sala de vapor. Estamos solos. Gracias, Dega. Merced a ti he recibido el estuche. ¿No te causa molestias? No. Cada vez que vayas al retrete, lávalo bien antes de volver a metértelo. Sí, es hermético, creo, pues los billetes doblados en acordeón están en perfecto estado. Sin embargo, hace ya 7 días que lo llevo. Entonces señal de que es bueno. ¿Qué piensas hacer, Dega? Me voy a hacer el loco. No quiero ir a presidio. Aquí, en Francia, quizá cumpla 8 o 10 años. Tengo relaciones y, por lo menos, podré conseguir 5 años de indulto. ¿Qué edad tienes? 42 años. Estás loco. Si te tragas 10 años de los 15 saldrás viejo. ¿Te da miedo estar con los forzados? Sí, el presidio me da miedo. No me avergüenza decírtelo, papillón. La vida es terrible en la Guayana. Cada año hay una pérdida del 80%.
Una cadena de presos sustituye a otra y las cadenas son de 1.800 a 2.000 hombres. Si no coges la lepra, te da la fiebre amarilla o unas disenterías que no perdonan, o tuberculosis, paludismo, malaria. Si te salvas de todo eso, tienes mucha suerte si no te asesinan para robarte el estuche o no la espichas en la fuga. Créeme, papillón, no te lo digo para desanimarte, sino porque he conocido muchos presidiarios que han vuelto a Francia tras haber cumplido penas cortas, de 5 o 7 años, y sé a qué atenerme. Son verdaderas piltrafas humanas. Se pasan 9 meses del año en el hospital, y en cuanto a eso de la fuga, dicen que no es tan fácil como cree mucha gente. Te creo, Dega, pero confío mucho en mí. No duraré mucho allí, puedes estar seguro. Soy marinero, conozco el mar y puedes tener la certeza de que no tardaré en darme el piro. ¿Y tú? ¿Te ves cumpliendo 10 años de reclusión? Si te quitan 5, lo cual no es seguro, ¿crees que podrás aguantarlos? ¿No volverte loco por el completo aislamiento? Yo, ahora, en esa celda donde estoy solo, sin libros, sin salir, sin poder hablar con nadie, no es por 60 minutos que deben multiplicarse las 24 horas del día, sino por 600, y aún te quedarías corto. Es posible, pero tú eres joven y yo tengo 42 años. Oye, Dega, francamente, ¿qué es lo que más temes? ¿No será a los otros presidiarios? Sí, francamente, papi. Todo el mundo sabe que soy millonario, y de ahí asesinarme porque puede creerse que llevo encima 50 o 50.000 francos, hay poco trecho. Oye, ¿quieres que hagamos un pacto? Tú me prometes no irte a la loquera y yo me comprometo a estar siempre a tu lado. Nos arrimaremos el uno al otro. Soy fuerte y rápido. Aprendí a pelearme de muy joven y sé manejar muy bien la faca, así que, en lo referente a los otros presidiarios, estate tranquilo. Seremos más que respetados, seremos temidos. Y para darnos el piro no necesitamos a nadie. Tú tienes pasta, yo tengo pasta, sé servirme de la brújula y conducir una embarcación. ¿Qué más quieres? Me mira fijamente a los ojos. Nos abrazamos. El pacto queda firmado. Algunos instantes después se abre la puerta. Él se va por su lado, con su impedimenta, y yo con la mía. No estamos muy lejos uno de otro y, de vez en cuando, podremos vernos en la barbería, en la enfermería o en la capilla los domingos. Dega se metió en el asunto de falsificación de bonos de la Defensa Nacional. Un falsificador los había hecho de modo muy original. Decoloraba los bonos de 500 francos y volvía a imprimir encima, perfectamente, títulos de 10.000 francos. Como el papel era igual, bancos y comerciantes los aceptaban con toda confianza. Aquello duraba hacía muchos años y la sección financiera del Ministerio Fiscal no sabía a qué atenerse hasta el día en que detuvieron a un tal Brioulet en flagrante delito. Louis Dega estaba muy tranquilo al frente de su bar de Marsella, donde cada noche se reunía la flor y nata de Lampa del Sur y donde, como a una cita internacional, acudían los grandes depravados del mundo. En 1929 era millonario. Una noche, una mujer bien vestida, guapa y joven, se presenta en el bar. Pregunta por Monsieur Louis Dega. «Soy yo, señora. ¿Qué desea usted? Haga el favor de pasar al otro salón». «Soy la mujer de Brioulet. Está encarcelado en París por haber vendido bonos del tesoro falsos. He conseguido verle en el locutorio de La Santé. Me ha dado las señas de este bar y me ha dicho que venga a pedirle a usted 20.000 francos para pagar al abogado». Entonces, Dega, uno de los mayores depravados de Francia, ante el peligro de una mujer enterada de su papel en el asunto de los bonos, encuentra tan solo la única respuesta que no debía dar. «Señora, no conozco en absoluto a su marido y si necesita usted dinero, vaya a hacer de puta. Con su palmito ganará más del que necesita». La pobre chica, ultrajada, se va corriendo, hecha un mar de lágrimas. Le cuenta la escena a su marido. Brioulet, indignado, al día siguiente le contó al juez de instrucción todo cuanto sabía, acusando formalmente a Dega de ser el individuo que facilitaba los bonos falsos. Un equipo de los más listos policías de Francia se puso tras la pista de Dega. Un mes después, Dega, el falsificador, el grabador y 11 cómplices eran detenidos a la misma hora en diferentes sitios y encarcelados. Comparecieron ante el tribunal del Sena y el proceso duró 14 días. Cada acusado era defendido por un gran abogado. Resultado que por 20.000 míseros francos y unas palabras propias de un idiota, el hombre más depravado de Francia, arruinado, envejecido 10 años, cargaba con 15 de trabajos forzados.
Aquel hombre era el hombre con quien yo acababa de firmar un pacto de vida y de muerte. El abogado Raymond Hobert ha venido a verme. No estaba muy inspirado. No se lo he hecho en cara. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, media vuelta. Llevo ya varias horas dando vueltas, desde la ventana a la puerta de la celda. Fumo. Me siento consciente, equilibrado y apto para soportar lo que sea. Me prometo no pensar, por el momento, en la venganza. El fiscal, dejémoslo en el punto donde lo dejé, atado a las anillas de la pared frente a mí, sin que yo haya decidido aún cómo mandarle al otro mundo. De golpe, un grito de desesperación, agudo, horriblemente angustioso, logra atravesar la puerta de mi celda. ¿Qué pasa? Diríase que un hombre es torturado y grita. Sin embargo, aquí no estamos en la policía judicial. No hay medio de saber qué ocurre. Esos gritos en la noche me han sobrecogido. ¿Y qué potencia deben tener para atravesar esa puerta acolchada? Quizás se trate de un loco. Es tan fácil volverse loco en estas celdas, donde a uno no le llega nunca nada. Hablo solo, en voz alta. Me pregunto, ¿qué puede importarme eso? Piensa en ti, solo en ti y en tu nuevo socio, en Dega. Me agacho, luego me levanto, después me doy un puñetazo en el pecho. Me he hecho mucho daño, señal de que todo marcha bien. Los músculos de mis brazos funcionan perfectamente. ¿Y mis piernas? Felicítalas, pues llevas más de 16 horas caminando y ni siquiera te sientes fatigado. Los chinos inventaron la gota de agua que te va cayendo una a una sobre la cabeza. En cuanto a los franceses, han inventado el silencio. Suprimen todo medio de divertirse, ni libros, ni papel, ni lápiz. La ventana de gruesos barrotes está tapada con tablas y solo unos cuantos agujeritos dejan pasar un poco de luz muy tamizada. Muy impresionado por aquel grito desgarrador, doy vueltas y vueltas como una fiera enjaulada. En verdad tengo la plena sensación de estar literalmente enterrado vivo. Sí, estoy muy solo. Todo lo que me llegue no será nunca más que un grito. Abren la puerta. Aparece un viejo cura. No estás solo. Hay un cura ahí, delante de ti. Buenas noches, hijo mío. Perdóname que no haya venido antes, pero estaba de vacaciones. ¿Cómo te encuentras? Y el bueno del viejo cura entra a la patallana en la celda y se sienta, sin más preámbulos, en mi catre. ¿De dónde eres? De Ardèche. ¿Qué hacen tus padres? Mamá murió cuando yo tenía 11 años. Mi padre me quiso mucho. ¿Qué era? Maestro de escuela. ¿Vive? Sí. ¿Por qué hablas de él en pasado si aún vive? Porque si él vive, yo he muerto. Oh, no digas eso. ¿Qué has hecho? En un relámpago pienso en lo ridículo que resultaría decir que soy inocente y contesto de un tirón. La policía dice que maté a un hombre y cuando lo dice, debe de ser verdad. ¿Era un comerciante? No, un chulo. ¿Y por una cuestión entre ampones te han condenado a trabajos forzados de por vida? No lo comprendo. ¿Fue un asesinato? No, un homicidio. Increíble, hijo mío. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres rezar conmigo? Señor cura, perdóneme. No he recibido ninguna educación religiosa. No sé rezar. Eso no importa, hijo mío. Rezaré yo por ti. Dios ama a todos sus hijos, estén bautizados o no. Repetirás cada palabra que yo diga. ¿Te parece bien? Sus ojos son tan dulces, su cara redonda muestra tal luminosa bondad que me da vergüenza negarme y, como él se arrodilla, yo también lo hago. Padre nuestro que estás en los cielos. Se me llenan los ojos de lágrimas y el buen cura que las ve recoge de mi mejilla, con uno de sus dedos rollizos, una lágrima gordota, se la lleva a los labios y la sorbe. Tu llanto, hijo mío, es para mí la mayor recompensa que Dios podía otorgarme hoy a través de ti. Gracias. Y, levantándose, me besa en la frente. Estamos nuevamente sentados en la cama, uno al lado del otro. ¿Cuánto tiempo hacía que no llorabas? 14 años.
14 años. ¿Desde cuándo? Desde el día en que murió mamá. Me coge la mano y me dice: perdona a quienes te han hecho sufrir. Me suelto de él y, de un brinco, me encuentro sin querer en medio de la celda. ¡Ah, no! Eso no. Jamás perdonaré. Y... ¿quiere que le confiese una cosa, padre? Pues bien, cada día, cada noche, cada hora, cada minuto lo paso meditando cuándo, cómo y de qué forma podría hacer que mueran todas las personas que me han mandado aquí. Dices y crees eso, hijo mío. Eres joven, muy joven. Con los años renunciarás a castigar y a la venganza. Al cabo de 30 años, pienso como él. ¿Qué puedo hacer por ti?, repite el cura. Un delito, padre. ¿Cuál? Ir a la celda 37 y decirle a Dega que mande a hacer por su abogado una solicitud para ser enviado a la central de Caen y que yo la he hecho ya hoy. Hay que irse pronto de la Conciergerie a una de las centrales donde forman las cadenas de penados para la Guayana. Pues si se pierde el primer barco hay que esperar 2 años más, encerrado, antes de que haya otro. Después de haberle visto, señor cura, tiene que volver aquí. ¿Con qué motivo? Por ejemplo, diga que se le ha olvidado el breviario. Aguardo la respuesta. ¿Y por qué tienes tanta prisa por ir a ese horrendo sitio que es el presidio? Miro a este cura, verdadero viajante de comercio de Dios, y, seguro de que no me delatará, le digo: para fugarme más pronto, padre. Dios te ayudará, hijo mío, y estoy seguro, y reharás tu vida, lo presiento. ¿Ves? Tienes ojos de buen chico y tu alma es noble. Voy a la 37. Espera la respuesta. Ha vuelto muy pronto. Dega está de acuerdo. El cura me ha dejado su breviario hasta mañana. ¡Qué rayo de sol he tenido hoy! Mi celda ha sido iluminada toda ella por él, gracias a ese santo varón. ¿Por qué, si Dios existe, permite que en la tierra haya seres humanos tan diferentes? El fiscal, los policías, tipos como Polén y, en cambio, el cura de la Conciergerie. Me ha hecho mucho bien la visita de este santo varón y también me ha hecho favor. El resultado de las solicitudes no se demoró. Una semana después, a las 4 de la mañana, alineados en el pasillo de la Conciergerie, nos reunimos 7 hombres. Los celadores están presentes, en pleno. ¡En cueros! Nos desnudamos despacio. Hace frío y se me pone la piel de gallina. Dejad las ropas delante de vosotros. Media vuelta, un paso atrás. Y cada uno se encuentra delante de un paquete. ¡Vestíos! La camisa de hilo que llevaba unos momentos antes es sustituida por una gran camisa de tela cruda, tiesa, y mi hermoso traje por un blusón y un pantalón de sayal. Mis zapatos desaparecen y en su lugar pongo los pies en un par de zuecos. Hasta entonces habíamos tenido aspecto de hombre normal. Miro a los otros 6. ¡Qué horror! Se acabó la personalidad de cada uno. En 2 minutos nos transforman en presidiarios. ¡Derecha! ¡De frente! ¡Marchen! Escoltados por una veintena de vigilantes, llegamos al patio donde, uno detrás de otro, nos meten cada cual en un compartimiento angosto del coche celular, en marcha hacia Bayou, nombre de la central de Caen.